Axkan nikan tikate, nomagniwan ipan okse nonotzalistli, ika güey temashtiki Juan Pichardo. Estamos aquí de nuevo, amigos y amigas, en otra entrevista, en otra plática con mi gran maestro. Estoy muy contento de estar aquí porque el maestro Pichardo ha sido uno de mis principales formadores en cuestiones de la lengua mexicana y es para mí un placer y un honor presentárselos, maestro Pichardo. Bienvenido aquí a este espacio del rincón. Temachiki Pichardo, mato no sacan in Calmecac el águila y el cóndor, igual in Temashtiki Lucio Carpanta. Newan nixpanti, newan no toca Juan Pichardo Rubí, ni neki ni anmechili, ni paki Tomexicayot. Amo ni ita Tomexicayot de Ashan México. Monca Tomexicayot ipan in Namochtli, in Tlamachililoyan Amfonca o Tomexicayot. Me presento, mi nombre es Juan Pichardo Rubí. A mí me gusta nuestra cultura mexicana, pero no la encuentro en los libros actualmente, no la encuentro en las escuelas. Durante muchos años pues estuve como esperando la posibilidad de conocer nuestra cultura de forma verídica, ¿no? Cuando visitaba yo lugares arqueológicos, ¿no? Como Teotihuacán, algunos otros, pues yo entendía que lo poquito que ahí nos mostraban en las escuelas, en los libros de historia del sistema oficial o de cualquiera, era realmente muy mínimo y no ajustaba propiamente a lo que pues se veía en esos espacios, en esos llamados zonas arqueológicas. Y repentinamente en alguna ocasión, por ahí en el metro de Ciudad de México, me encontré un pequeño letrero, ¿no? Que mostraba o solicitaba pues quien quisiera tomar clases de náhuatl. Y resulta que este letrero pues era puesto por lo que en algún tiempo, en los años 80, 90 y todavía a principios de este siglo se llamó la Asociación Científica Cultural del Calmecac, el águila y el cóndor. Precisamente esta clase, esta organización pues era de gentes de pueblos originarios y necesariamente pues con el pensamiento y conocimiento de nuestras culturas originarias. Y entonces a partir de ahí pues empecé ya a adentrarme pues profundamente en los conocimientos de nuestras culturas, siempre con el fundamento del idioma, en el caso para nosotros el idioma mexicano, el idioma mexica o náhuatl. Tlenxihuitl, 1992 Xihuitl. Y Catonahuatlactol, 1992. Pues por esos años fue que me integré yo allá al Calmecac y entonces empezamos a aprender el idioma, pero igualmente fuimos también conminados a formar parte de los equipos de trabajo ritual del Calmecac. Y en ese entendimiento, pues los que aceptamos ese trabajo, pues necesariamente teníamos que pasar a una parte del conocimiento más profundo, que ya es el entendimiento filosófico o el pensamiento filosófico de nuestra cultura, ¿no? Y ya no nada más el idioma o costumbres, sino también la práctica de conocimientos más profundos de la misma, ¿no? Y entonces pues ya estuvimos directamente a cargo del maestro Lucio Carpanta Barón, que es bueno, en ese tiempo él era el director y fundador del Calmecac, el águila y el cóndor, siendo esto también una institución proveniente del desaparecida en ese tiempo Movimiento Confederado de la Cultura de Anáhuac. En ese entendimiento, ya directamente teniendo el conocimiento por propia voz de gente de nuestros pueblos originarios, pues avanzamos en el conocer nuestra cultura de forma de origen, ¿no? Y una de las labores más importantes del Calmecac, que era precisamente el interactuar precisamente con estos pueblos originarios y constantemente viajar a diferentes estados de la República para generar esta interacción y conocer de origen la cultura y el pensamiento, ¿no? Y entonces esto pues nos permitió avanzar muy rápidamente pues en este reencuentro con nuestra cultura. Puedes viajar a Guadalajara, puedes viajar a Monterrey, a Cancún, y a lo mejor pasas
a unos metros de un pueblo originario con mucha sabiduría, pero pues no, ni te, como dicen, ni te das por enterado que ahí está. Y en cambio, pues ya conociendo a esta gente, yendo directamente con ellos, interactuando directamente con ellos, pues entonces se ve que la cultura permaneció viva y trascendente durante estos 500 años de invasión y de aculturación, ¿no? Y que sus cimientos eran tan fuertes y tan espléndidos que a pesar de toda esa destrucción ahí sigue viva, ¿no? Y bueno, una de las instrucciones principales del Calmeca, que es que los conocimientos que recibes los debes también de compartir posteriormente, ¿no? Y es lo que actualmente nos ocupamos, ¿no? De seguir generando esa transición, ¿no? El Calmeca, que el Águila y el Cóndor desapareció como asociación civil y como institución literalmente hace unos 15 años. El maestro Carpanta pues todavía generó algo de trabajo ya de forma personal, sin la misma amplitud, ¿no? Ya después hará unos 4 años falleció el maestro Carpanta, pero pues ya la continuidad del trabajo y de su enseñanza pues ya estaba asegurada. En la actualidad pues seguimos haciendo crecer pues este conocimiento y esta cultura, igualmente sumando pues la integración de los pueblos que quedaron aislados durante 500 años, ¿no? Entre más vamos conociéndolos, más vamos sumando su participación, pues entonces nuestra cultura va mostrando esas dimensiones que tuvo en tiempos pasados. Díganos de qué forma es que la historia ha falsificado la cuestión de la invasión, de la conquista. Bueno, pues hay una enorme pues cantidad de formas de esta falsificación. Primeramente pues desde el origen, ¿no? Las primeras personas que escribieron al respecto de la historia de la invasión y de tanto del evento como de nuestras culturas originarias, de los pueblos que eran propios de este continente, pues es errónea por origen, ya que no había una empatía de entendimiento o de desarrollo civilizatorio de tanto de los pueblos invasores como los de acá. No había esa posibilidad de entenderse unos con otros. Les presento aquí a este muchacho, él es Tezcatlipoca. Saluda. Y es muy inquieto, así que lo vamos a dejar que se vaya. Pues dado que el pensamiento de esos invasores era absolutamente distinto, ya que las naciones del otro lado del mar pues se desarrollaron durante muchos miles de años de una forma muy paralela con las de este continente, entonces pues no había un entendimiento propio, ya que el pensamiento y el lenguaje eran absolutamente diferentes. Y otra situación es que ellos no tenían interés de conocer a nuestra gente, de entender su cultura, de interactuar con ellos, de comprender, de interrelacionarse. El objetivo era apropiarse de tanto de la tierra como de sus recursos y también de su gente, ¿no? Pues durante esos primeros años de esta invasión, la interacción fue prácticamente nula, solamente la invasión y el desastre social que recibieron pues, nuestros pueblos originarios, ¿no? Posteriormente de esta situación de la invasión, pues ya los frailes que llegaron posteriores al desastre, al genocidio, a la destrucción de nuestra cultura, pues empezaron a tratar de entender y de investigar un poco a estos pueblos, precisamente porque pues ellos tenían que literalmente interactuar con ellos por el objetivo de evangelizarlos y aculturizarlos, ¿no? Ellos fueron los encargados de esa labor. Entonces esos personajes pues con su pensamiento, que pues se entiende claramente que tenían ellos un pensamiento oscurantista, todo dominado por la religión y la brujería, pues tampoco tenían capacidad intelectual de comprender a un pueblo que tenía una forma civilizatoria absolutamente distinta, ¿no? Y entonces su interés pues era primeramente precisamente aculturizarlos, no tanto comprenderlos, y entonces obviamente pues tenía que aprender su lenguaje
y un poco sus costumbres y formas para transformar todo esto a las formas de que ellos quisieron imponer. En ese entendimiento, pues estos personajes, los frailes, fueron los primeros que escribieron sobre nuestra cultura, pero donde ya esta cultura pues había sido literalmente pues destruida. Obviamente todos los sabios habían sido masacrados, todos los dirigentes, su primer objetivo, después todos los registros de conocimiento, de sabiduría, que en ese tiempo pues se entenderían como los libros de pinturas que nuestros antepasados tenían y que eran pues donde estaba el registro de su sabiduría, ¿no? Pues de su calidad civilizada. Y entonces pues todos estos documentos fueron quemados, fueron pues destruidos de igual forma, con ese mismo objetivo de quitarle a nuestros pueblos su identidad y su origen, ¿no? Una identidad a la cual amarrarse. También las ciudades, los principales centros, tanto urbanos como de estudio y rituales, igualmente habían sido destruidos con ese mismo objetivo, ¿no? El borrar la calidad civilizatoria de nuestra cultura. Primero, pues para quitarles a ellos identidad y después también para ocultar el genocidio y todas las atrocidades que cometieron contra nuestra gente y contra pues su cultura. Entonces, pues ya no había como que la información completa sobre la cual escribir, ya no estaban las personas que podían mostrar realmente esa condición de conocimiento propio, y entonces pues los primeros escritos pues fueron literalmente sobre las ruinas que quedaban, y pues un poco como mencionan también estos personajes que le llaman, por ejemplo, los informantes de Sagún, pues la información que recibieron de nuestra gente fue la información que ellos quisieron escuchar. ¿Por qué? Pues porque ellos querían equiparar nuestras culturas a las de ellos, querían escuchar aquí de guerras como las de ellos, querían escuchar de invasiones como las que ellos generaban, de destrucción de pueblos imperialistas, y entonces pues no había en esta tierra una historia igual a la que ellos traían, ¿no? Porque pues aquí se había desarrollado la condición humana muy distinto, y entonces pues nuestra gente, habiendo sufrido ya toda la barbarie de la invasión y las pocas gentes que quedaban, prácticamente más niños y jovencitos, pues le dijeron al fraile lo que quería escuchar, ¿no? Sabiendo que si no lo hacía, pues iba a ser reprimido, iba a ser castigado, iba a ser torturado, igual que lo habían sido sus padres, sus abuelos, sus dirigentes y guías, ¿no? Y entonces, en ese entendimiento, pues la información que le dieron nuestra gente a estos frailes, en realidad, pues no puede ser tomada como verídica, y menos aún lo que ellos escribieron sobre nuestra cultura, ¿no? Porque pues no se puede aceptar la información escrita por extraños que no conocieron nuestra cultura de forma propia e íntegra, y que aparte no tenían la capacidad intelectual de comprenderla. Entonces, a partir de ahí, pues se vienen dando una gran cantidad de escritos durante los siglos venideros. Empiezan a venir ya investigadores europeos de otras naciones con una calidad un poco más culta, tratan de comprender lo que había aquí. Entonces algunos pues un poco encuentran la información algo distinto que lo vieron pues estos castellanos originalmente, y pues comprenden pues lo terrible de la destrucción de estas culturas, de sus calidades civilizatorias y de sus pueblos, y un poco muestran eso. Pero pues claro que igual a ellos tampoco les tocó ver ya nuestra cultura en su calidad floreciente, ya solamente las ruinas, y entonces también se apegan igual a los escritos que originalmente se hicieron. De origen nuestra gente pues no escribió sobre su propio entendimiento de este encuentro. ¿Por qué? Pues porque lo que hacían era pues primeramente defenderse, y pues posteriormente huir, tratar de salvarse de no ser aniquilados por completo,
Y entonces no tuvieron así como que la posibilidad de dar su propia versión de la historia, ¿no? Y pues simplemente lo que hicieron pues fue a esto que se le llama la tradición oral, pues ir llevando con ellos la información de su cultura para que no se perdiera, ¿no? Y de esa suerte pues hasta la actualidad todavía cada vez que pues conocemos o dialogamos con una persona de pueblos originarios, pues los matices y los conocimientos de la cultura siguen ahí, siguen siendo transmitidos generacionalmente de esta forma que le llaman la tradición oral. A la actualidad ya igualmente todo lo que se escribe al respecto de la historia de esta invasión y de nuestra cultura, pues solamente es un refrito desde lo que originalmente escribieron los frailes y los posteriores escritores, ¿no? Aunque se puede mencionar que hubo algunos escritores originarios como Fernando Alvis Lizóchitl y algunos otros. Resulta que estos personajes ya fueron instruidos en los conventos de los franciscanos y demás, ¿no? Y cuando lee uno sus escritos, pues ya es muy notorio la culturización que tienen, ¿no? Porque en algunos casos pues su lenguaje es hasta religioso, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es decodificarlos muy bien, buscar si hay realmente alguna información que sea propia y útil al respecto de nuestra cultura y de nuestros orígenes, y aparte pues como que separarla del pensamiento pues, europeo. Se tendría que rehacer la historia absolutamente, cosa que es muy complicado porque primero no hay como que el interés, ¿no? Y luego esa condición institucional pues presupuesta de que pues las instituciones como las universidades y los grupos de historia pues nombrados por las mismas o autonombrados se sienten los dueños y como los únicos que pueden mostrar la historia con justeza y verdad, ¿no? Muchos escritores que han buscado precisamente encontrar esa información verídica pues ocultada y olvidada con el paso de los siglos. Al mostrar esta historia verdadera, pues como no le conviene al sistema invasor que nos sigue gobernando hasta la fecha, pues estos escritos han sido vetados, han sido ocultados, han sido igual que toda nuestra historia y nuestros registros originales, pues han sido escondidos y olvidados, sepultados en esa condición histórica, ¿no? Y entonces es un poco complicado, aun si nosotros en la actualidad quisiéramos escribirlo, es literalmente reprimida esa posibilidad. Temachtiqui, y díganos, ¿cómo es que el INAH también sigue siendo parte de esta cuestión de falsificación histórica y de control histórico, ¿no? Cómo inclusive también tiene que ver con todos estos saqueos que vemos, ¿no? Ahora que hay un buen de piezas arqueológicas en casas de subastas, ¿no? Mágicamente y misteriosamente. Y bueno, a fin de cuentas el INAH pues, es una institución igualmente del gobierno impuesto, del gobierno extranjero. Pues se puede decir que son los que mantienen esa falsificación histórica a modo y en favor de estos gobiernos imperialistas impuestos en este país, ¿no? Necesariamente pues manejan la historia principalmente a su beneficio. ¿Por qué? Pues porque siguen siendo parte y representación de estos invasores, saqueadores pues, de este país, de este continente y de sus culturas originarias, ¿no? Y resulta que no nada más el oro, los metales preciosos y los productos de la tierra les fueron útiles para ese saqueo, para enriquecerse. También la cultura misma, los vestigios de esta cultura misma también les fueron y les siguen siendo pues material de saqueo y de enriquecimiento. La falsificación y la denigración de estas culturas les permite también seguir generando este saqueo, en el caso pues, un saqueo cultural, ¿no? Y entonces para los pueblos originarios ni siquiera esos vestigios, estos antepasados eran de su propiedad, ¿no? Sino
solamente del gobierno. Y entonces las leyes, tanto federales como estatales y demás, están hechas a modo para que solamente el gobierno pues pueda decidir sobre estos vestigios arqueológicos. Y en ese entendimiento pues ya profesionalmente esta institución, el INAH, pues forma a los arqueólogos. Pues ¿quién más que ellos mismos saben dónde está lo que puede ser de valor económico? ¿Y quién sino también el mismo gobierno puede permitir el tráfico ilegal de estas piezas arqueológicas, ¿no? Porque si un personaje simple del pueblo quisiera vender estas piezas, pues inmediatamente es reconocido y es acusado de ser traficante de piezas arqueológicas y encarcelado por lo mismo, ¿no? En cambio, pues se sabe que ese saqueo y tráfico de piezas arqueológicas se sucede y si se sucede es precisamente porque las instituciones del gobierno lo permiten, por supuesto. Y entonces, ¿quién más puede saber exactamente? Primero, identificar dónde ir a saquear las piezas y luego, pues, saber cómo moverlas en ese mercado negro de arqueología, como vemos, pues igual actualmente son subastadas en los países ricos del mundo, ¿no? Las que se llega a saber, porque seguramente muchas van a colecciones privadas que nunca se sabe que son pues sacadas del país, vendidas y que están en colecciones en muy diversos lugares en el mundo, ¿no? Y que tal vez ni siquiera nunca nos enteremos de que existen y pues de la calidad principalmente, bueno, para nosotros la información que representan estas piezas, ¿no? Así en la actualidad, pues en todo México, en todo el continente también, pues no es menos también el mismo Texcoco, ¿no? Donde pues hay memoria de ese saqueo, a lo mejor también incluso por los mismos pobladores, ¿no? Ya el desconocimiento de la identidad cultural y del valor cultural de esas piezas, pues también fueron a lo mejor hasta vendiéndolas por tener para comprarse 1 kilo de tortillas, ¿no? Pero bueno, en el caso unos por hambre y otros simplemente por la ambición o por una ganancia fácil en cuestión de economía, conociendo ellos el valor pues importante para los coleccionistas extranjeros, ¿no? De estas piezas. Así es, y no terminan nada más vendiéndolas, sino también siguen la falsificación histórica, ¿no? Obviamente, entre más piezas se pierden de los sitios, de los lugares, pues la información original pues se va perdiendo, se va truncando pedacito tras pedacito y pues va teniendo también un contexto distinto, ¿no? Según la interpretación que le den, en el caso si es que se hacen públicas estas piezas, ¿no? En la actualidad aquí en el Texcoco pues fueron, primero pues fue saqueada la ciudad antigua, ¿no? Destruida también. Durante el paso de los siglos pues las mismas construcciones de la ciudad pues fueron ocupadas ya como material de construcción para las iglesias, para los conventos, las haciendas y pues construcciones ya posteriores. Muchos materiales se perdieron que debieron mostrar la calidad y belleza de esta ciudad, la calidad de información que debía estar en las mismas, porque pues como mencionaba, Texcoco era la gran capital de la Confederación. Y entonces, si en Tenochtitlan se encontraron piezas tan valiosas como el mal llamado calendario azteca, el monolito de Coatlicue y otros tantos, pues seguramente en la ciudad de Texcoco había piezas de esa calidad o mayor. Algunas tal vez sigan sepultadas ahí, muchas seguramente fueron llevadas a otros lugares como saqueo de piezas arqueológicas y eso es algo que no ha terminado hasta la fecha, ¿no? Todavía recientemente pues el trabajo arqueológico protegía precisamente los polígonos de Texcoco para que no fueran construcciones nuevas a destruir o a saquear pues los registros históricos que quedaran ahí sepultados. En ese entendimiento ya posteriormente pudo más la corrupción y seguramente la economía que la historia y la identidad de la región, y entonces
el INAH pues ya permitió pues necesariamente en una suma de corrupción, porque no solamente el INAH puede prohibir la construcción de un edificio, tiene que haber también permisos tanto del gobierno municipal como del gobierno estatal, del gobierno federal y del INAH mismo, para que se construya un edificio encima de una zona arqueológica. Todas esas instituciones se suman para los permisos. Y entonces con una que no dé el permiso, entonces ya no debe de haber posibilidades para que se construya en una zona arqueológica sin tener por lo menos un sondeo de la misma. Entonces en la actualidad ya en Texcoco se han hecho muchas construcciones sin haber ninguna información de lo que hay ahí debajo. Construcciones que si bajan 1 metro de cimiento, ya sea por cimentación o por estacionamiento, pues necesariamente ahí debajo está la ciudad antigua y algunos vestigios de la misma, que a lo mejor el simple registro histórico, aunque se hiciera la construcción nueva, ¿no?, por lo menos la información de lo que hubo ahí y la recuperación de piezas arqueológicas, si es que las hay, sería muy valioso. Pero en la actualidad pues ya prácticamente todas las construcciones que se hacen en Texcoco no tienen ese sondeo arqueológico, ni el rescate arqueológico que debería de hacerse, ¿no? Y entonces pues necesariamente hay corrupción ahí de todos los niveles. Temashitiki, menciónenos por favor, vamos a platicar sobre algunos autores y libros, ¿no?, que hemos checado a lo largo del tiempo de los estudios. Sí, bueno, pues hay personajes que han escrito sobre nuestra cultura. Digamos que lo más aceptable para nosotros, pues en el caso son precisamente los que son escritores originarios, ¿no?, de las naciones originarias. De esos hay, pues a lo mejor los menos, pero pues algunos son importantes y otros más que aún no siendo originarios, pero siendo investigadores, pues han buscado precisamente mostrar esa verdad histórica, ¿no? Pues siempre el primer escritor que a mí me gusta mencionar es precisamente Domingo Martínez Paredes, porque pues él, siendo mayablante originario, también recibió ese pensamiento originario que es muy distinto del pensamiento extranjero. Pues con esas condiciones tuvo la capacidad de comprender precisamente la calidad de nuestros pueblos originarios y su calidad civilizatoria. Y en sus libros, en sus registros, pues precisamente dejó pues muy en claro, ¿no?, esa condición distinta de lo que la historia oficial siempre quiso mostrar respecto de nuestros pueblos. Pues Domingo Martínez Pérez escribió varios libros, los cuales son muy valiosos. Actualmente prácticamente no se reeditan por lo mismo, desconocidos. Está esa situación que al momento pues casi prácticamente en copias, si acaso en esos libros de las librerías de libros usados. Ya estamos preparando unas digitalizaciones, sí, también de Un continente y una cultura. Un continente y una cultura. Y bueno, hay varios, ¿no? Hay uno que se llama para psicología maya, sí, que por cierto tengo entendido que tuvo algo que ver ahí un presidente mexicano, ¿no? Si mal no recuerdo fue Luis Echeverría, y de ahí lo empezaron a cortar a Domingo Martínez Paredes. Sí, así es. Sí, bueno, más en esos tiempos, ¿no?, de los años 60, 70, pues no era muy, bueno, más bien era nada permitido el hecho de que alguien mostrara una historia diferente o aspectos que no le convenían al sistema de gobierno, ¿no? Al igual, por ejemplo, hablar de la señora Eulalia Guzmán, también historiadora del INAH, que igual con un interés distinto de buscar y mostrar una historia más justa, pues también fue vetada, ¿no? Fue vetada por la misma institución para que su información y sus escritos pues no fueran públicos, ¿no? Aunque pues sí editó algunos, pero pues igualmente quedaron por ahí sepultados en el olvido, y también un poco su nombre mismo, ¿no?, que debía de ser más reconocido y más respetado, pues en el caso no, y bueno,
Para mencionar, alguno de los títulos o el más importante de Eulalia Guzmán fue Cartas de Relación de Hernán Cortés a Carlos V, y fue un libro que ella misma hizo el trabajo de ir a Viena a checar el códice y cató todas las fuentes históricas, y el libro, ella literalmente dice que fue prohibido. Bueno, primero ella fue mandada a Europa para hacer una recopilación precisamente de documentos mexicanos antiguos, la cual no pudo concluir porque se presentó la Segunda Guerra Mundial y entonces tuvo que regresarse a México. Pero de ahí pues dejó un documento que se llama Lo que yo vi y oí, precisamente en ese pues viaje por Europa tratando de buscar nuestra historia, y pues que más se topó precisamente con ese conflicto social que ya estaba en ebullición en aquella región. Como era un personaje incómodo para el Lina y para el contexto de los historiadores, machos, ahí, hombres, las vacas sagradas de la historia, en cuanto que la UNAM o cualquier otra institución que se diga, pues la mandaron, así como para deshacerse de ella, la mandaron precisamente a corroborar esa historia de la existencia de los restos de Cuauhtémoc en este pueblo conocido como Ixcatiopan, en Guerrero. De ese trabajo hizo un trabajo muy interesante, del cual dejó también escritos algunos registros ahí, pues que pueden ser muy valiosos. A lo mejor ella no alcanzó a entender la importancia de la información que tuvo y que consiguió, que registró, que analizó, porque le faltaba, como a todos los investigadores que no son propios de nuestro pensamiento, pues le faltaba precisamente esa condición del idioma y pensamiento filosófico de nuestros pueblos originarios. No por eso es menos valiosa la información que ella recopiló, en el caso para nosotros, porque nosotros pues podemos darles esa utilidad, esa transcripción, y bueno, para nosotros es valioso, ¿no?